Una joven alemana, 6 demonios, 67 exorcismos y una muerte que conmocionó al mundo entero. En 1976, Anneliese Michel falleció tras meses de rituales en los cuales se llevaban a cabo más de 60 exorcismos, y estos fueron bastante terroríficos, ya que comenzó con una enfermedad neurológica, pero con el tiempo se convirtió en uno de los exorcismos más populares del siglo XX. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Lepfield, una pequeña localidad rural que se encontraba en Baviera, Alemania Occidental. Fue criada en un entorno profundamente católico y conservador, dentro de una familia muy religiosa que practicaba activamente los sacramentos como son la confesión frecuente, la oración constante. Su familia no era simplemente creyente, eran devotos intensos. Anneliese vivió en un hogar marcado por la religión y la culpa. Su madre, Anna Michel, era una mujer devota en extremo. Ella decía que el sufrimiento era una forma de redención, y por su parte su padre era un hombre extremadamente católico que en algún punto de su vida quiso ser sacerdote, pero el seminario lo rechazó. Cuando tienen a sus hijas, ellos deciden que a sus hijas las van a criar bajo los principios más puros del catolicismo. Y es que el sentido del pecado original y la penitencia era algo que estaba completamente presente en la vida de estas personas. Su madre cargaba con una pesada culpa, ya que había tenido una hija antes del matrimonio, lo cual fue una vergüenza social y religiosa en la Alemania de la posguerra. Como acto de expiación, vistió de negro durante años, incluso hasta el día de su boda. Trasladó esa carga a sus hijos, educándolos bajo una intensa idea de culpa, pureza y castigo divino. Anneliese tenía 3 hermanas. Una de ellas era Marta, quien falleció a los 8 años por complicaciones de una cirugía a corazón abierto, cuando Anneliese tenía tan solamente 3 años. Esta pérdida afectó profundamente a su familia, en especial a Anneliese, ya que muchos testigos aseguran que ella creció con la presión implícita de ser mejor, de compensar el vacío de su hermana fallecida y de demostrar que era digna ante los ojos de Dios. Anneliese llegó a sufrir tanto y escribía notas en las cuales ella expresaba sus sentimientos y se desahogaba. En una de esas notas encontraron algo que decía que ella quería sufrir la expiación de los pecadores. Esto solamente reflejaba el marco tan religioso en el que ella vivía. Anneliese fue descrita como una niña tímida, seria, callada y obediente. Era muy aplicada en la escuela y le gustaba tocar el piano. Se llevaba muy bien con sus hermanas y no era precisamente una niña extrovertida ni mucho menos rebelde. Era una joven que buscaba constantemente el agrado de sus padres y el de Dios. A los 11 años comenzó a dormir en el suelo por el invierno, esto para mortificarse y así poder ofrecer su sufrimiento por las almas del purgatorio, una práctica ascética que ningún adulto le había ordenado, más bien era porque ella consideraba que era un acto piadoso. En Alemania, justamente en la década de 1950 y principios de los 60, todavía estaba muy marcada por la posguerra. En regiones como Baviera, el catolicismo seguía siendo una idea bastante arraigada, y las ideas de que el demonio y la posesión eran castigo divino no eran conceptos arcaicos, eran conceptos reales y presentes, enseñados en misa y en el hogar. Para una niña como Anneliese, esto era su mundo. El pecado, la redención, el sufrimiento y la lucha espiritual constante entre Dios y los demonios. Corría el año de 1967. Anneliese Michel tenía tan solo 15 años. Era una adolescente tranquila, estudiosa, profundamente religiosa. A simple vista, parecía una joven como cualquier otra en la región de Baviera. Pero una noche, algo cambió. Durante una clase, de repente sintió como que algo invisible la presionaba contra el suelo. No podía moverse, no podía hablar. Su cuerpo estaba completamente rígido, y aunque estaba consciente, parecía que ella estaba atrapada en su propio cuerpo. Unos minutos después, el episodio desapareció, tan rápido como había llegado. Nadie supo explicarlo. Una noche, mientras dormía, comenzaron unos espasmos bastante extraños en su cuerpo junto con una rigidez. Esto únicamente demostraba que la epilepsia estaba comenzando a tomar fuerza en su cuerpo. Tras varios exámenes médicos en el hospital de Wolfsburg, los doctores concluyeron que Anneliese sufría de una forma de epilepsia conocida como epilepsia del lóbulo temporal.
Esto puede causar convulsiones parciales complejas, alucinaciones visuales y auditivas, sensaciones intensas de miedo o presencia, despersonalización, trances religiosos o místicos. En otras palabras, era una condición neurológica perfectamente explicable. Podría tratarse con medicación, así que se le recetaron anticonvulsivos, pero los ataques nunca desaparecieron. Entre 1969 y 1971, los síntomas físicos comenzaron a mezclarse con síntomas psicológicos profundos. Anneliese entró en una depresión severa, tenía sentimientos intensos de culpa, se sentía condenada. Escribía en su diario pensamientos como: no soy lo suficiente buena para Dios, estoy manchada, soy impura y merezco sufrir. Comenzó a escuchar voces, le susurraban que estaba maldita. Por las noches ella decía que las personas se le deformaban los rostros, y es así como ella se volvió hipersensible a todo lo religioso. No podía estar cerca de una iglesia, mucho menos entrar. No podía estar cerca de cruces o imágenes religiosas. Durante un viaje a San Damiano, Italia, en 1973, Anneliese no pudo cruzar la puerta del santuario. Se decía incapaz de tocar el agua bendita. Decía que el suelo quemaba sus pies. Las personas que se encontraban con ella notaron que había una transformación inexplicable. Durante ese tiempo, Anneliese continuó su tratamiento médico. Fue diagnosticada también con psicosis epiléptica, una complicación mental asociada con la epilepsia. Se le recetaron tranquilizantes, pero los síntomas no se iban, ni con medicamentos ni con terapia. Ni los médicos ni su familia encontraban respuestas. Para los doctores, su condición era neurológica y psiquiátrica, pero para su familia y ella misma era algo mucho más oscuro. Anneliese empezó a decir que estaba poseída, que algo maligno vivía dentro de ella. Hacia finales de 1973, la familia Mitchell, decepcionada de la ciencia, comenzó a visitar sacerdotes. Anneliese, por su parte, empezó a rechazar la medicina, diciendo que Dios la estaba castigando y que tenía que sufrir por los demás. Le dijo a sus padres que estaba pagando los pecados de los jóvenes y de los sacerdotes corruptos de Alemania. Había pasado de ser una joven enferma a una mártir autoimpuesta, y nadie, ni los doctores, ni sus padres, ni ella misma, sabía detener lo que estaba ocurriendo. Entre 1967 y 1973, Anneliese dejó de ser más que una paciente y se convirtió en un campo de batalla. Y es que su cuerpo comenzó a ser un experimento para la ciencia, un experimento para la religión. Nadie sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo con Anneliese, ni la ciencia sabía qué estaba pasando, no sabían explicarse qué es lo que estaba ocurriendo. Es ahí donde sus padres intervienen en lo espiritual y en lo religioso, pero lo que se viene a continuación se convirtió en una historia de terror horrible. Anneliese Mitchell había dejado de confiar en la medicina. Las voces no se iban, las visiones crecían y su mente se sentía invadida. Ella estaba convencida de que Satanás estaba hablando a través de ella. Sus médicos decían que era psicosis epiléptica y trastorno esquizoafectivo, pero Anneliese ya no creía. Ella misma fue quien pidió ayuda a la iglesia. Durante más de un año, sus padres prácticamente estaban rogándole a la iglesia de que intervinieran e hicieran algo por su hija. Pero la iglesia católica no puede intervenir a menos que hayan signos claros de una posesión demoníaca. Recordemos que Anneliese era una paciente más. Se decía que lo que ella tenía era un problema psiquiátrico o neurológico, y la iglesia no puede hacer más porque para ellos era la ciencia, y para la ciencia no había explicación. Pero todo cambió en septiembre de 1975, cuando el obispo de Wandsworth, Joseph Stahl, dio su autorización. Y así fue como eligió a dos sacerdotes, Arnold Renz y Ernest All. Ambos creían sinceramente que estaban ante un caso real de posesión. Durante aproximadamente 10 meses se llevaron a cabo estos exorcismos. Fueron 67 exorcismos en total. Empezaban en septiembre de 1975 hasta junio de 1976. Estos duraban entre 1 a 4 horas. Y lo que sí es que estos se hacían durante la noche, durante la tarde, pero sí dejaban a Anneliese de una manera muy mal. Eran brutales porque la acababan con su cuerpo, la dejaban muy herida, la dejaban súper mal. Se grabaron más de 42 horas de audio real. En ellas se oye a Anneliese gritar y rugir, hablar con voces masculinas, guturales, en latín, en alemán antiguo, y declaraba estar poseída por 6 entidades. Durante todos estos rituales, Anneliese se autolesionaba. Llegó al punto de que se arrancaba la piel, se rompía los dientes,
se golpeaba, se bebía su propia orina, comía insectos, hasta a veces ladraba como un perro. También decían que se arrastraba por el piso como si fuese una bestia. Sus rodillas terminaron fracturadas por más de 600 genuflexiones que realizaba por sesión. Se negó a alimentarse. Decía que los demonios no la dejaban comer. Llegó a pesar 30 kilos. Llegó al punto en el que su rostro ya no parecía humano. Y es que estaba completamente esquelética, sus ojos estaban hundidos, sus mejillas estaban hundidas, su piel estaba llena de llagas. Aún así, ella pedía que se continuara con estos exorcismos. Entre las frases más impactantes grabadas decía: Dios no me escucha, estoy condenada, debo sufrir por otros, por favor sigan y no paren. Los padres, testigos impotentes, decidieron no hospitalizarla. Creían que esto rompería el rito sagrado. Para ellos, su hija no estaba enferma, sino atrapada en el mal. Princeps gloriosissime celestis militiae, Sancte Michael Arcangeli. Und der Hitler, Volksstimme. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Deinen Weg sagen, was du sagen. Weg, Wasser, weg. Das ist Weihwasser. Dreckwasser. Das ist Weihwasser. Wüsstest du das Weihwasser? Nee. Ja, das ist schon lieben kann. Vater der Liebe. Sag die Wahrheit. Sag alles, was du zu sagen hast. Los sacerdotes documentaron todo. De hecho, ellos le rezaban el ritual romano. Este es un exorcismo de 1614 y es uno de los más controversiales que existen dentro de la Iglesia Católica. La sesión final fue el 30 de junio de 1976. Annelies apenas si podía moverse. Apenas alcanzó a murmurar: por favor, absuélvanme. Mamá, tengo miedo. Y en la madrugada del 1 de julio de 1976, Annelies Mitchell falleció a tan solo 23 años de edad. La causa oficial fue desnutrición, deshidratación y agotamiento extremo, y es que su cuerpo apenas si pesaba 30 kilos. Sus rodillas estaban completamente rotas, sus pulmones estaban infectados, sus órganos ya estaban completamente colapsados. Lo que vino después, el escándalo, fue inevitable. La justicia alemana acusó a los padres y sacerdotes de homicidio por negligencia. El juicio se convirtió en uno de los más polémicos de la historia moderna de Alemania. Mientras unos hablaban de la enfermedad mental, otros aseguraban que la Iglesia había tenido razón. ¿Qué pasó realmente con Annelies Mitchell? ¿Fue una joven atrapada entre la religión y la enfermedad? ¿O fue una víctima del fanatismo y descuido médico? ¿Realmente fue un escenario de la posesión? Recordemos que los sacerdotes grababan absolutamente todo y dicen que en esta cinta se puede escuchar cómo Annelies pedía ayuda y hasta inclusive se escucha cómo sus huesos se rompían. Era marzo de 1978 en la ciudad alemana Aschaffenburg. En el banquillo de los acusados, 4 personas: Joseph y Anna Mitchell, los padres de Annelies, y los sacerdotes Arnold Renz y Ernst Ahl, los 2 exorcistas que durante 10 meses dieron rituales a nombre de Dios. Annelies falleció en 1976. Después de 67 exorcismos, sin recibir atención médica, su cuerpo estaba deshidratado, estaba desnutrido y se encontró lleno de hematomas y heridas. Los 4 acusados se enfrentaban cargos de homicidio por negligencia. La fiscalía sostenía que Annelies estaba gravemente enferma, mas no poseída, que su muerte se pudo haber evitado con atención médica adecuada. El caso causó un impacto mediático masivo. Las calles se llenaron de periodistas, teólogos, médicos y curiosos. Alemania estaba dividida. Unos decían que Annelies fue abandonada por la ciencia y otros que fue víctima del fanatismo religioso. Sus padres dijeron que Annelies fue la que pidió dejar de tomar esta medicación porque sentía que estaba empeorando por el lado espiritual y decía que no la estaban obligando a nada, que ella lo estaba dejando por su cuenta y que ella estaba eligiendo el camino por el exorcismo.
El padre Alt declaró que Anneliese estaba claramente poseída y que durante el exorcismo había hablado en idiomas que no conocía, que tenía una fuerza sobrehumana y que revelaba hechos ocultos. Él dijo que no era una enferma, que era una víctima, una elegida que había ofrecido su dolor por la redención de otros. El padre Renz afirmó que la joven había revelado visiones y que incluso tuvo estigmas en las manos, pies y costado. Sostenía que su martirio había sido real. Pero los médicos y psiquiatras que testificaron fueron claros. Para ellos, este era un caso de negligencia médica. Para ellos no existía lo paranormal. Lo que estaba ocurriendo con Anneliese era un grave caso de epilepsia del lóbulo temporal acompañada de psicosis religiosa, porque ella vivía en un entorno completamente ultrarreligioso y eso la fue afectando psicológicamente. El profesor Roth, neurólogo, explicó que las convulsiones y voces, así como también el rechazo a símbolos religiosos, son síntomas comunes de este tipo de epilepsia. Y lo más grave, aunque los sacerdotes no eran médicos, el no llamar a emergencias ni alimentarla fue, según el fiscal, una omisión criminal por parte de sus padres. Uno de los momentos más inquietantes del juicio fue la reproducción de fragmentos de grabaciones de las sesiones de exorcismo. Y es que para los peritos esto no era evidencia, para ellos esto no era real, para ellos solamente eran señas de una joven que estaba siendo devastada psicológicamente, a la cual se le reforzó la idea de que estaba poseída y ella se lo fue creyendo. Eso es lo que los peritos creían, que la ciencia tenía la razón, pero para el lado religioso era una batalla enorme lo que estaba pasando. Recordemos que en algún punto la ciencia la dejó sola, ya que no sabían exactamente lo que estaba ocurriendo con ella. Veredicto y sentencia. Tras semanas de testimonio, el tribunal dio su fallo. Los 4 acusados fueron declarados culpables por homicidio y negligencia, pero el juez reconoció que actuaron movidos por convicciones religiosas sinceras y no por malicia. Por ello, la condena fue leve, 6 meses de prisión con libertad condicional y una pequeña multa. Enfrentó a 2 mundos completamente distintos, los cuales son la ciencia y la fe. Y es que, ¿quién tenía la razón aquí? ¿Quién realmente sabía lo que estaba ocurriendo con Anneliese? Murió convencida de que estaba salvando almas, pero ¿quién salvó la suya? Su historia continúa viva, en grabaciones, en libros, en películas y debates. ¿Crees que realmente Anneliese estaba poseída o es un caso más de problemas mentales, esquizofrenia o todo esto que ella se supone que ella tenía? Quiero saber tu opinión, así que espero que me lo dejes en los comentarios y yo te voy a estar leyendo. Fue la última persona en Europa Occidental por la que se realizó un exorcismo bajo el ritual romano. Pero, más allá del morbo y el horror, la pregunta es, ¿quién fue Anneliese Michel? ¿Estaba realmente poseída